Bueno, buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Veo que se están organizando en las respectivas salas, en los respectivos lugares. Saludamos a cada una de las salas, le damos la bienvenida a nuestra conferencista María Inés Vázquez, le damos la bienvenida también a la representante de UNESCO en Uruguay, Selmira May, que nos está acompañando también en esta apertura de actividades de las jornadas de formación continua en el marco de la implementación del Plan 2023. También saludamos a las comunidades del CERP del Este, que en esta semana están cumpliendo los 25 años de inicio de esas actividades en la localidad de Maldonado, sea por allá por mayo también, comenzaron al igual que el CERP del Litoral, que hoy está cumpliendo también sus 26 años de comienzo de actividad, y mañana el CERP del Norte estaría cumpliendo también los 26 años de inicio de actividades. Así que bueno, felicidades para todas esas comunidades que diariamente trabajan con ahínco, dedicación, al igual que todos los que están participando en esta instancia. Antes que nada, valorar el trabajo que vienen haciendo en cada espacio, en cada región, en cada centro, para la implementación del Plan 2023. Que como todo plan de estudio que se crea, que se imagina, que se sueña, tiene sus desafíos, y los cuales son bien importantes al momento de implementarse, al momento de llevarse a la práctica. Y ahí lo que requiere eso es que los docentes, con todo nuestro profesionalismo, pongamos toda la dedicación, todo el trabajo y toda la creatividad para llevar adelante ese desarrollo curricular. Evidentemente muchas cosas no estarán escritas todavía, evidentemente muchas cosas habrá que crearlas, pero eso es lo que pasa cuando realmente la construcción de un currículum es de forma participativa y donde se toma realmente el trabajo de las comunidades. Entonces, seguirán algunos procesos que ustedes vienen realizando hasta el momento y que seguramente van a profundizar en estos 2 días con la conferencia de la doctora María Inés Vázquez y con la conferencia de la magíster Graciela Loureiro, que contribuyen a ir pensando ese desarrollo curricular. Seguramente ahora en junio avanzaremos en un proceso de análisis respecto a la curricularización de la práctica docente, que es uno de los puntos que hay que construir, que hay que analizar, que hay que replantearse en torno a cada una de las carreras. Entonces digo, para eso se ha constituido un equipo que elaboró un documento borrador que está a consideración del Consejo. Posteriormente trabajarán equipos por carrera, específicamente, que elaborarán el documento para cada una de las carreras, los cuales van a bajar a todas las salas de los institutos y centros del país, a los efectos de tomar los aportes, tomar esas impresiones que tenemos desde cada uno de los espacios en los cuales se desarrollan. Es muy importante ese trabajo que puede hacerse en torno a los documentos, porque implica una dinámica en la cual, bueno, la administración hace una propuesta, la cual baja a la consulta y recoge todos los aportes. Entendemos que es la forma más efectiva de ir avanzando y concretando este cambio curricular de la formación docente. Y un punto que no es menor, que refiere
a que ese proceso fortalece la construcción de las comunidades de aprendizajes en cada una de las instituciones. Eso es lo más importante, consolidarse o constituirse como comunidad de aprendizaje, en la capacidad de compartir las experiencias entre los actores de la comunidad o entre actores de diferentes comunidades educativas, que contribuye eso a un crecimiento personal y profesional de los diferentes actores. Y por otro lado, visualizar que el espacio de la evaluación tiene que tener, que es parte de lo que van a trabajar con Graciela hoy, ¿verdad?, los aspectos de la retroalimentación, los aspectos de la evaluación formativa, que permitan ese crecimiento que desarrollarán. Así que, sin más, le pasamos la palabra a Selmira para que pueda dar su mensaje también, y después volvemos a retomar. Adelante, Selmira. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todo el equipo, un placer, un privilegio para nosotros que nos hayan invitado a ser parte de esto. Desde la UNESCO, desde la oficina de Montevideo, obviamente los saludamos, pero sobre todo los acompañamos porque de alguna manera, y gracias a la generosidad que ha tenido el Consejo de Formación en Educación, nos sentimos de alguna manera parte. Yo siempre digo que a veces me siento hasta parte del IPES, parte de todas las actividades del CFE, y eso es justamente por la generosidad que han tenido de invitar a la UNESCO, de escucharnos a veces, de pedirnos algún consejo, ¿no? Decimos, bueno, ese es el rol de la UNESCO, ¿no? Poder compartir experiencias, traer algún conocimiento a veces que puede complementar lo que se está haciendo en esta construcción que es colectiva y que es del país, como decía Víctor, ¿no? Estas oportunidades que la UNESCO a veces trae, nunca queremos que sean invasivas, digamos, ¿no? Esto se trata de a veces acercarles a ustedes, que además están desparramados, ahora es un lujo ver esto, están desparramados por todo el territorio, algunas posibilidades que la UNESCO tiene a la mano. Entonces, además de saludarlos, es expresarles eso, que estamos muy comprometidos con esta posibilidad de apoyarlos en este desafío, como decía Víctor, que empieza hoy, pero que siempre sientan también eso, que la UNESCO es un aliado, sobre todo, un socio, y sobre todo un aliado y un socio muy cercano, ¿no? Que en mi persona siempre sientan que tienen alguien que por lo menos va a estar del otro lado para poder responder de la mejor forma a los desafíos que se les presentan. Y en lo institucional, tener la posibilidad, ojalá, de seguir aprendiendo con ustedes, porque es verdad que yo aprendo muchísimo también a través de este trabajo, y por supuesto que el Consejo nos siga invitando a acompañarnos. Cuando se dan estas ocasiones uno dice, admiro mucho en lo personal entre comillas, humildad que tienen en las instituciones de gobierno, como es en este caso el Consejo, en acercarse a la UNESCO e invitarnos a ser parte, ¿no? Desde el lugar que también nosotros asumimos con muchísima humildad y de vuelta con muchísimo agradecimiento. Así que estoy como muy honrada, feliz de ver esto empezar a rodar, como decimos, y realmente auguro que el camino que ustedes empiezan a transitar es, yo diría, histórico. Así que disfrútenlo, ábranse a aprender todo lo que puedan, y yo les prometo que voy a estar aprendiendo con ustedes también, y bueno, acá escuchando a gente que sabe mucho, eso es un privilegio, creo, que nos damos. Así que lo mejor, y sepan que cuentan con la UNESCO para lo que necesiten siempre, tanto en la asesoría, a Víctor, a la presidencia, como a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y muy buena jornada. Bien, muchas gracias, Elmira, por este trabajo que en forma conjunta hace el CFE, hace la educación, ¿verdad?, pensando siempre en lo mejor para todo el sistema. Así que bueno, ahora le damos la bienvenida a la doctora María Inés Vázquez,
integrante del Sistema Educativo Nacional, de vasta trayectoria en el ámbito de la ANEP, y actualmente es la directora del Instituto Universitario Elbio Fernández. El Consejo de Formación en Educación tiene un convenio de cooperación con la SAEP, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, aquella sociedad fundada por Elbio Fernández, y en la cual participaba José Pedro Varela y otros actores muy importantes de fines del siglo XIX, y a los cuales sentaron bases del sistema educativo nacional. Bueno, con la Sociedad de Amigos de la Educación Popular tenemos este convenio de cooperación, y en ese marco nos está acompañando María Inés con toda su experiencia, su trayectoria, y para compartir reflexiones que nos permitan continuar a cada uno de nosotros el proceso de crecimiento personal y colectivo que estamos realizando. Así que bienvenida, María Inés. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, para mí también es un privilegio poder acompañarlos un ratito en este espacio de aprendizaje en el que todos aprendemos, porque sin duda las reflexiones, los aportes, las experiencias nos alimentan a todos y nos ayudan a seguir pensando. Si tú me permitís, y si ustedes me permiten, además de darle los buenos días y agradecerles la presencia y la participación en esta instancia, me gustaría hacer una breve aclaración para decirles desde dónde van a ser mis aportes. Yo soy una estudiosa, digamos, de los procesos de cambio y desarrollo de las organizaciones educativas. Siempre ha sido mi eje de interés conceptual, y en los últimos años he estado indagando más en profundidad sobre los procesos de transformación de los modelos educativos, desde modelos más rígidos, más verticales, más compartimentados, a otros más reticulares, que son los que nos proponen y los que nos habilitan las nuevas tecnologías. Y también otra línea de trabajo en la que vengo pensando es los procesos de gestión de conocimiento, ¿no? Cómo aprovechamos y cómo optimizamos las experiencias para generar procesos de gestión de conocimiento colectivos que de alguna forma redunden y permitan impactar a partir de los esfuerzos que todos los colectivos educativos, como todos ustedes que hoy están aquí presentes, realizan cotidianamente cuando se inicia un proceso de transformación y de cambio. Así que mis aportes van a ir por ese lado, ¿no? Tuvimos un encuentro hace una semana con los colegas mentores y con directores de centro, y ahí lo que tratábamos de compartir era la importancia de la figura del mentor, y la importancia también de la articulación que desde ese rol se pudiera hacer con los directivos de los centros educativos, ¿no? Y bueno, y cómo esas dinámicas que se puedan generar desde estos roles son vitales, son fundamentales para generar estos procesos de cambio en las dinámicas de trabajo. Estamos convencidos que las dinámicas de trabajo efectivamente se logran consolidar y cambiar desde el territorio, desde los contextos, desde los equipos de trabajo, desde la discusión entre los directamente implicados en esos procesos. Y también estamos convencidos de que cada uno de esos procesos estará muy relacionado con las características de cada contexto. Por lo tanto, no serán todos iguales, probablemente cada uno adquiera características específicas, y hablábamos también de la necesidad y de la importancia del respeto y de la ética profesional, ¿no?
en procesos que por ser nuevos, por ser en algún sentido desconocidos, nos pueden llevar a tener dudas, a poder equivocarnos, a tener que revisar alguna decisión que se tomó, y no tener ese temor de poder equivocarnos, porque es parte de los procesos de aprendizaje que colectivamente hacemos. Es como si estuviéramos en un gran laboratorio, el laboratorio de alguna manera representado por la institución en la que estamos trabajando, y bueno, y tener esa posibilidad de también plantear las dudas y analizar los errores en el caso que alguno se pueda cometer, como parte de un proceso de aprendizaje colectivo, que bueno, que es así, y que está bueno que se pueda trabajar y se pueda avanzar a partir de esos análisis también. Bien, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla con la presentación que yo tenía prevista para hoy. Intento que sea escueta, breve, porque sí me interesaría mucho poder generar en la medida de lo posible algún diálogo, algún intercambio. Sé que del otro lado de la pantalla hay muchos colegas, pero bueno, tener algún feedback yo creo que sería bien interesante, ¿no? En este caso, y continuando un poco el encuentro anterior, me parecía importante poder hacer foco en dos aspectos fundamentales, o en dos conceptos. Por un lado, rescatar la importancia de los ambientes de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje colectivos, como son en los que ustedes están trabajando, y la diferencia entre ambientes de aprendizaje y comunidades de aprendizaje, que es hacia donde entiendo van estos esfuerzos, y es hacia esa constitución potente de trabajo en equipo, que desde cada institución se puede ir haciendo, uno de los objetivos de estos procesos en los que ustedes están trabajando. Y después terminar con algún ejemplo, simplemente para ir tratando de acercar algunos conceptos a situaciones concretas. Entonces, retomando lo que decíamos la vez pasada, y que para mí es como uno de los referentes desde donde pensar los procesos de cambio, este tránsito entre la realidad más tradicional de trabajo docente, que es más en solitario, más particular, más personal, donde cada docente está asignado a un nivel, a un grupo, y que su trabajo es más independiente, digamos, de lo que sucede en el resto de la institución y de lo que sucede en la realidad y en la propuesta de cada uno de los otros colegas docentes, es lo que se está intentando modificar o revisar o repensar en función de estructuras mucho más reticulares, más articuladas, más integradas, donde esa soledad en el trabajo independiente, pero también solitario del docente dentro de su aula y sus estudiantes, pueda ser o pueda contar con espacios de trabajo más articulado con otros colegas, ¿no? Y entonces, ese traspaso, ese tránsito de una modalidad a la otra, no la logramos exclusivamente desde una normativa, no la logramos exclusivamente desde una malla curricular, la logramos cuando quienes participan de estos procesos acuerdan, le dan un sentido, le otorgan una importancia a poder empezar a revisar estas prácticas y estas dinámicas e integrar otras rutinas de trabajo que en este caso implique el trabajo con otros, el trabajo con otros colegas que serán de la misma disciplina, serán de la misma área del conocimiento, será del mismo nivel o de otro. Los acuerdos
de trabajo colectivos podrán tener distintos propósitos. En un momento podrá tener que ver con una línea de trabajo que se quiere implementar desde el aula con los estudiantes. En otro momento, este trabajo más colegiado podrá tener que ver con un proyecto de investigación que se quiere hacer y por lo tanto se juntan colegas de distintas disciplinas y el equipo es más multidisciplinario. Los propósitos pueden ser diferentes, la configuración de estos colectivos de trabajo pueden ser ad hoc, de acuerdo a distintas temáticas y necesidades o intereses profesionales que se pueda tener. Se pueden armar y se pueden desarmar y se pueden constituir otros equipos de trabajo, pero digamos, el eje básico de estas metodologías estarían implicando esa flexibilidad de establecer criterios y espacios de trabajo con otros. Entonces, vamos a compartir alguna definición de lo que se entiende como ambientes de aprendizaje. Tiene que ver más con esto, con dinámicas, con climas, el clima institucional que habilita y da soporte a nuevas modalidades de trabajo. Por eso se habla de un aprendizaje colectivo, porque en realidad estamos tratando de implementar otras rutinas que nos permitan trabajar de una manera distinta. No es tanto, bueno, a todo lo que hacemos agregarle más trabajo, sino tratar de lo que hacemos empezarlo a hacer de otra manera, o integrar prácticas novedosas que permitan que la misma carga horaria que tenemos la implementemos desde otras estrategias de trabajo. ¿Qué caracterización le damos o qué jerarquizamos dentro de lo que denominamos estos ambientes de aprendizaje o estos espacios que habilitan a trabajar desde otras perspectivas? Bueno, por un lado, y el fundamental, es el rol activo de quienes participen en esos espacios. Y acá no solamente estamos pensando en los equipos docentes, sino que estamos pensando en los estudiantes, ¿no? La posibilidad de que adquieran un rol activo en estos procesos formativos, que no sean simples receptores de un saber que le transmite alguien más, sino que puedan ellos también ser partícipes de la búsqueda, de la construcción, de la indagatoria de esos nuevos aprendizajes y que puedan integrarse a las dinámicas que se propongan desde un lugar mucho más activo. Desde esta perspectiva de ambientes de aprendizaje se vuelve fundamental también fomentar la cooperación. Y bueno, y acá está lo que decíamos antes, ¿no? La necesidad del respeto por el otro, la capacidad de escuchar distintas perspectivas, la capacidad de interactuar desde distintas disciplinas y poder llegar a un consenso de qué es lo que se va a jerarquizar y cómo lo pensamos hacer. La posibilidad no solamente de trabajar con colegas desde un mismo rol, sino también poder integrar otros actores que podrán ser del contexto, que podrán ser de otra organización educativa de la zona. Esa necesidad de establecer también roles complementarios donde las distintas tareas que se puedan implementar se puedan distribuir dentro de equipos de trabajo, donde no sea alguien que queda a cargo de toda la propuesta, sino donde efectivamente pueda haber estrategias que permitan complementar esfuerzos y articular miradas y saberes. Poder incorporar no solamente lo racional y lo cognitivo, sino también el componente emocional, el componente afectivo, y acá lo que decíamos también al principio,
bueno, no tener temor de decir yo esto no lo entiendo, necesito que alguien me lo explique de nuevo. A mí me ha pasado mucho eso con estas nuevas perspectivas competenciales, que bueno, que quienes fuimos formados desde otras perspectivas, necesitamos que nos expliquen, que nos enseñen, que nos vuelvan a decir cómo, porque bueno, se necesita también el apoyo de ese otro bueno, que viene formándose en estos aspectos y que nos ayude a hacer la transición, ¿no? Entonces, emocionalmente también tener la confianza de poder decir, esto necesito que me lo expliquen otra vez, no lo entendí, o necesito un ejemplo, o pensemos de nuevo cómo hacer esto porque no me convence como lo estamos queriendo, como lo estamos formulando. Entonces, el tener, son ambientes que habilitan, bueno, eso, ¿no? Esa construcción de confianza en los equipos y en las personas que trabajan juntas para poder sacar también o compartir también no solamente lo racional y cognitivo, sino también aspectos emocionales. Y lograr que acá va lo de las estructuras más reticulares, más horizontales, más interactivas, estas conectividades más horizontales en el sentido de que no son jerárquicas, que en definitiva yo puedo estar trabajando con un director y puedo estar trabajando con un supervisor y puedo estar trabajando con 2 o 3 docentes y estamos todos trabajando desde un sentimiento de igualdad en cuanto a la capacidad de pensar, de aportar, de discutir, de intercambiar, y sentir que, bueno, que se hace desde una igualdad de posiciones de pienso, ¿no? Y entonces, eso es bien importante para poder ir construyendo estos puentes, estos vínculos, entre sectores o entre niveles que no siempre logran estos trabajos más interactivos o estas interacciones entre distintos niveles o distintos roles dentro de la institución. Si ustedes van identificando comentarios, consultas, aportes, yo les agradecería que los vayan tomando nota y ahora cuando terminemos, en todo caso, los compartimos. Este aspecto de autorregulación para mí resulta fundamental, lo destaco especialmente, porque me parece que acá está la clave también de estos ajustes en las dinámicas de trabajo. Es pensarnos desde estas nuevas necesidades o desde estas nuevas dinámicas. Bueno, ¿qué de lo que estoy haciendo debería ajustar o repensar o volver a revisar? ¿Cómo lo tendría que adaptar? ¿Qué cosas cambiaría? Entonces yo acá traigo un par de aportes de uno de los materiales que tomé como referencia para preparar esta charla, que es la autorregulación como la capacidad de gestionar los propios conocimientos, los recursos, las emociones, con el ánimo de alcanzar el propósito final del aprendizaje, ¿no? Lo que hacemos cada uno de nosotros internamente, estos son procesos personales y internos, para ajustar nuestro propósito de poder incorporar estos nuevos desafíos bueno, al caudal que ya tenemos, a la experiencia que ya tenemos, al saber que ya tenemos y a las prácticas que ya tenemos incorporadas, ¿no? Y entonces, el otro día hablábamos en una reunión de profesores de unas estudiantes que tenían mucha dificultad en la escritura académica, y cómo a partir de una serie de aportes, de algunos criterios, de algunos tips, de algunos referencias que el profesor que está trabajando con ellas este tema les daba para mejorar esa escritura académica, ellas lo estaban pudiendo hacer. Y lo que comentaban los profesores era
cómo estaba cambiando no solamente la calidad de sus producciones escritas, sino el entusiasmo de las estudiantes de las que se estaba hablando, al ver que estaban pudiendo cambiar su forma de escritura, ¿no? Porque estaban comprendiendo, estaban pudiendo integrar otras reglas que no tenían habitualmente en cuenta y que les estaba permitiendo mejorar esa calidad en su escritura académica, ¿no? Entonces, estos son procesos de autorregulación donde la persona incorpora determinados criterios y los va ajustando a su propia producción y a sus propias dinámicas de trabajo. Y sin duda, estos procesos de autorregulación son un aporte muy importante al desarrollo profesional. Yo creo que estas dinámicas por las que ustedes están transitando son una verdadera actualización profesional en servicio, ¿no? Porque uno está pensando con otros, tomando decisiones, llevándolos a la práctica, en esta suerte de laboratorio de prácticas y de reflexión profesional que está en marcha. Es una actualización profesional porque permite estar haciendo estos procesos de autorregulación y de reflexión colectiva en función de unos parámetros que acordamos previamente y que tratamos de implementar y trabajar desde nuestras propias prácticas. Ahora, quienes trabajan y analizan estas perspectivas, como la de los ambientes de aprendizaje, nos advierten. Estas dinámicas no se dan per se, no se dan porque digamos, bueno, ahora, a partir de ahora, vamos a trabajar desde unos ambientes laborales diferentes y entonces mágicamente esto sucede. Esto requiere de mediaciones, requiere de apoyos, requiere de orientaciones que también hay que ir tratando de implementar y hay que ir tratando de llevar a la práctica, ¿no? Y entre ellas, algunas características, algunos principios como el de reciprocidad, ¿no? La necesidad de una comunicación mutua. En este sentido, la importancia del ida y vuelta, ¿no? Que no sea importante únicamente lo que yo digo, sino que también sea importante lo que dice el otro, o lo que dicen los otros, y la capacidad de escucha, que es una capacidad que según algunos analistas que vienen estudiando estos temas, nos dicen que se está perdiendo, como que cada vez más estamos muy atentos a nuestros propios intereses y a nuestros propios procesos, y vamos perdiendo capacidad de escuchar al otro, de escuchar al otro y de interpretar lo que el otro nos quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, para lograr ambientes de aprendizaje tenemos que recuperar la capacidad colectiva de esta comunicación mutua, que es en definitiva la comunicación la que logra impacto en los colectivos sociales, ¿no? La comunicación es un vector de enorme importancia, de enorme valía entre nosotros las personas. La intencionalidad, esto tiene que ver con, bueno, vamos a trabajar de otra manera, desde otras perspectivas, pero ¿con qué propósito? ¿Cuáles son los objetivos que nos llevan o que me convocan a repensarme desde otras dinámicas de trabajo o desde otras modalidades? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés o qué objetivos perseguimos para tener que estar pensando en estas nuevas dinámicas de trabajo, ¿no? Y acá es importante que haya claridad, bueno, hacia dónde vamos, qué impacto se espera que tenga esto que estamos haciendo, y cuál es el beneficio personal y colectivo de este viraje que queremos realizar en nuestras dinámicas de trabajo y en los procesos formativos. La construcción de sentido, ¿no?
qué valor le damos y qué interpretación le damos a lo que estamos haciendo, qué interpretación y qué valor le damos a nuestro rol y a nuestras prácticas institucionales y a los procesos en los que estamos implicados. Esto también es bien importante para poder concretar y poder llevar adelante absolutamente cualquier proceso de cambio, de transformación. Poder trascender el aquí y ahora quiere decir, bueno, poder mirar en relación o poder incorporar una lógica prospectiva. Estos esfuerzos que estamos haciendo hoy, estos acuerdos que estamos estableciendo hoy, qué impacto pueden tener en un año, en 2 o en 5, qué beneficios le pueden brindar a nuestros estudiantes para cuando egresen de su formación, en este caso, formador de formadores, ¿no? ¿Qué les estaríamos aportando desde estas perspectivas para que cuando salgan y se desarrollen profesionalmente, ellos puedan incorporarlo en sus propias prácticas profesionales, ¿no? No olvidar nunca de que estamos trabajando con formador de formadores, por lo tanto, es tan importante lo que les transmitimos desde nuestro conocimiento como lo que les transmitimos desde nuestra actitud y nuestro trabajo colegiado, porque eso es parte de la impronta que estamos generando en el estudiantado y que ellos, más conscientes o menos conscientes, luego desarrollarán en sus ambientes profesionales de trabajo, ¿no? Bien, en relación a las comunidades de aprendizaje, que están en clara sintonía con los ambientes, en realidad los pensamos más desde una mirada más contextual, más institucional, y tienen que ver con, bueno, con estos escenarios educativos que permiten articular niveles o sectores. Por ejemplo, el del aula y el de la institución, o el del centro y el contexto, o el de la articulación entre 2 o más instituciones formadoras de una misma región, o entre la institución en la que trabajamos y una institución extranjera con la que generamos un convenio de colaboración o de intercambio. Entonces, las comunidades de aprendizaje se generan a partir de intereses comunes, a partir de una línea de trabajo que siempre es importante que esté clara, porque va a ser la que articule los vínculos y las dinámicas que se puedan generar en esos intercambios, y que siempre va a tener un propósito o unos objetivos y unos intereses comunes para poder implementarlos y llegar a los resultados que se esperan. Cuando trabajamos desde comunidades de aprendizaje, es muy importante tener como, bueno, esas características que veíamos como definitorias de los ambientes de aprendizaje, se mantienen activas cuando estamos generando comunidades, ¿no? Y entonces esa capacidad de la escucha del otro, el poder negociar intereses que a veces no son exactamente los mismos, pero tenemos que poder llegar a algún punto común o de negociación para el esfuerzo conjunto que vamos a hacer, el respeto por los tiempos, que es muy importante y que en educación nos cuesta tanto cuando salimos del ámbito del aula. Manejamos muy bien los cronogramas de aula, pero nos cuesta mucho más manejar los cronogramas colectivos cuando estamos pensando en un proyecto de centro, por ejemplo, o en un proyecto donde participamos nosotros y otras instituciones de la región. Ahí nos cuesta más poder acompasar los tiempos previstos, y entonces todos esos aspectos son los que son importantes acordar y respetar y tener en cuenta cuando generamos o somos parte de una comunidad de aprendizaje. Y para que existan comunidades de aprendizaje,
tiene que haber condiciones organizativas. Y yo acá ponía como 3 aspectos y algunas preguntas, que estas preguntas se las hago a ustedes, o les propongo que se las hagan, y estaría bueno ver si hay o no alguna reflexión ya hecha en este sentido, ¿no? Bueno, por supuesto que para que se generen comunidades de aprendizaje tiene que haber una disposición de quienes integran estos colectivos a que así sea. Si no hay esa intención o si no hay ese interés, es difícil que las comunidades per se constituyan y se activen. Entonces, el interés y la disposición personal y colectiva es fundamental, ¿no? Entonces, a mí me surgían preguntas, por ejemplo, ¿qué estrategias se desarrollan para promover esa evolución personal y colectiva en la forma de entender las prácticas? ¿Qué se hace en la institución en la que ustedes están para que esto se genere? ¿Hay espacios para discutir estos temas? ¿Hay posibilidades de algún tipo de estrategia para estos intercambios? ¿Se generan espacios para poder promover estos acuerdos básicos de trabajo más colegiado que nos permita sentirnos que estamos como en sintonía con los otros y que nos permitan ir generando comunidad dentro de la institución? ¿Quién lidera esos procesos? ¿Alguien los lidera? Porque más allá del líder natural que una institución tiene, que es la dirección de la institución, hay liderazgos que se pueden ir dando en otros niveles. A nivel de los docentes, claramente, cuando se reúnen, cuando están trabajando en el marco de un proyecto o cuando están trabajando en el marco de una actividad que quieren desarrollar de forma conjunta, siempre es importante que alguien lidere esos procesos. Y puede ser un colega del equipo el que tenga las condiciones o las ganas de llevar adelante el liderazgo, pero siempre en procesos colectivos es importante que alguien lidere. Entonces mi pregunta es, ¿alguien lidera esos procesos cuando están en estas discusiones? ¿Y qué pasa con las expectativas y las propuestas que se plantean? ¿Después tienen algún tratamiento, alguna discusión, algún intercambio? ¿Se llega a algún acuerdo? ¿Se dejan planteadas para un próximo encuentro? ¿Se olvidan? ¿No se registran? ¿Queda en una cosa catártica y de intercambio y nada más? ¿Qué sucede con esas ideas que son las que nos acercan, las que nos permiten conocernos mejor, las que nos permiten también entender más desde dónde estoy pensando yo estos procesos? Y bueno, y si estoy equivocada, a ver, fundamentame para que yo pueda entenderlos desde otro lugar, en fin. También se necesitan, para generar comunidades de aprendizaje, espacios y tiempos que permitan el trabajo conjunto. Es muy difícil trabajar en forma colegiada cuando las personas no tienen posibilidades ni de verse, ni de juntarse, ni de escucharse, ni de tener momentos de trabajo colectivo, ¿no? Entonces, también acá es necesario ver qué condiciones organizativas está ofreciendo o está habilitando la institución para que efectivamente podamos generar una comunidad de trabajo colegiado. Entonces, desde la dirección, ¿se ha pensado algún tipo de arreglo en los horarios para que estos encuentros puedan ser viables? ¿Todos los encuentros son presenciales? ¿Se articulan encuentros presenciales con otros virtuales? ¿Se incorporan otro tipo de tecnologías como, bueno, habilitar un espacio en el Drive para que podamos ir trabajando en forma colegiada y que podamos ir avanzando algunas discusiones desde esos recursos informáticos para que cuando volvemos a la reunión podamos ya tener una discusión por lo menos avanzada? ¿Se realizan registros sistemáticos de los acuerdos, de las discrepancias, de los compromisos? ¿Se lleva algún tipo de registro de esos encuentros y de lo que desde ahí
estamos tratando de construir colegiadamente. Y bueno, y nuevamente, ¿quién lidera, quién organiza, quién registra, quién maneja los tiempos, quién define un poco la dinámica de trabajo en estos aspectos, ¿no? Y también es importante que haya como un hilo rojo, ¿no? En el sentido de que haya una planificación de fondo que de alguna manera organice y nos vaya, es como un mapa de ruta, ¿no? Es como ir diciendo, bueno, esto es lo que estamos tratando de hacer, estos son los objetivos que estamos tratando de alcanzar, estas son las metas o los logros que esperamos alcanzar. Dentro de estos tiempos, como decía antes, el manejo del tiempo es fundamental. Entonces, esto que queremos hacer lo estamos estableciendo dentro de qué espacio temporal, ¿no? Y acá también, otra vez, hay una serie de preguntas que nos permiten repensar cómo estamos organizando esa planificación y cómo estamos teniendo en cuenta algunos aspectos de ella para poder llegar a buen puerto dentro de los tiempos que están previstos. Bueno, y acá yo creo que esta es para mí como unos, yo diría que acá está como el motor del cambio, como la hélice, ¿no? Los procesos de cambio, las dinámicas de trabajo colectivo requieren de impulsores. Y yo creo que quienes hoy están presentes en este intercambio, en este espacio, son fieles representantes de estos motores del cambio, ¿no? El poder sumar sinergias entre roles, el rol del director, el rol de los mentores, el rol docente, ¿no? Yo del material de estos autores, que es uno de los materiales que yo después les sugiero como lectura complementaria para los que les interese el tema, ellos hablan de 3 liderazgos: liderazgo distribuido, liderazgo pedagógico y liderazgo para el aprendizaje. Y yo asocié estos conceptos de liderazgo con 3 roles. A mí me parece que el liderazgo distribuido lo podríamos asociar perfectamente con el rol del director. La dirección del centro es quien distribuye tareas, quien organiza líneas de trabajo, quien define espacios temporales para la realización de las distintas líneas, quien de alguna forma va tejiendo o va orientando el tejido de esa trama que se va realizando a partir de las distintas líneas de trabajo de uno o más proyectos que se lleven dentro de la institución. El liderazgo pedagógico, yo creo que perfectamente lo puede realizar el mentor, desde el rol de mentor, este liderazgo de, bueno, ¿qué propósito tenemos en el trabajo más transversal, analizado no solamente dentro de la institución desde distintos niveles o distintas áreas del conocimiento, sino también asociando agentes educativos de distintos centros de la región, y entonces a partir de líneas de proyectos o líneas de trabajo comunes que tengan objetivos similares, perfectamente se pueden liderar procesos desde una óptica más pedagógica y, por supuesto, el rol de docente, que es quien está trabajando en territorio con los estudiantes para lograr esta mejora en los aprendizajes, ¿no? Entonces, si desde estos 3 liderazgos se logran sinergias, se logran acuerdos, se logran criterios de trabajo conjunto y de articulación en las perspectivas, seguramente
esta transición en las dinámicas de trabajo van a ser mucho más fáciles o viables de generar esa transición en las dinámicas, ¿no? Por supuesto que para que esto se logre tiene que haber acuerdo entre estos tres colectivos, tiene que haber espacios de trabajo y de acuerdo como el que ustedes están generando en este momento, ¿no? Donde, según tengo entendido, están los representantes de estos tres colectivos. A partir de esta articulación, de estos acuerdos, de estos criterios comunes, es posible crear redes de colaboración entre los distintos sectores y concretar alianzas, que pueden ser, como decíamos antes, internas dentro de una misma institución, o entre instituciones, o entre el centro educativo y el contexto. También se pueden favorecer, promover prácticas profesionales entre docentes o sectores de las organizaciones, ya sea logrando o fomentando el trabajo entre pares, generando grupos de discusión sobre distintas líneas de trabajo en las que se está indagando, la realización de ateneos o mesas redondas sobre algunas experiencias que se puedan estar realizando y sobre las que interese promover estas discusiones desde la práctica. Sin duda, como decíamos antes, estos procesos son actualización profesional en servicio y permiten generar el desarrollo de competencias profesionales en procesos de mejora organizativa y de mejora en las dinámicas formativas, ¿no? Entonces, también el tener acuerdos, el tener un mapa de ruta, el tener ciertos criterios que permitan sistematizar lo que se va haciendo y lo que se va pensando y lo que se va logrando a partir de un proceso de trabajo, permite ir generando este desarrollo competencial en los mismos procesos de mejora. Y bueno, ir generando estas dinámicas más transversales, que eran las que decíamos que ninguna normativa ni ninguna malla curricular las puede lograr per se. Estas transversalidades son dinámicas, son procedimentales, son de pura interacción entre personas, entre colectivos, entre profesionales, y se van creando a partir de decisiones que se van tomando desde cada territorio y desde cada institución. Entonces, ahí yo creo que le damos el justo valor, la importancia fundamental que tienen estas dinámicas, y en la medida que podamos ir sistematizando estos procesos, vamos también logrando dibujar, definir estos puentes, estas transversalidades en las dinámicas formativas que se van generando en el trabajo colegiado desde estas comunidades de aprendizaje, ¿no? De las que somos parte, en definitiva. Y también, desde la articulación entre estos liderazgos, se pueden lograr apoyos específicos que vayan surgiendo a partir de necesidades emergentes. Porque también es cierto que cuando estamos transitando por procesos innovadores, por procesos novedosos, pueden ir surgiendo la necesidad de algunos apoyos, ya sea de especialistas que nos orienten en algunos temas específicos sobre los cuales no necesariamente tenemos formación, o sobre algunos recursos complementarios que pueden necesitarse en situaciones específicas, al ser nuevas, al ser diferentes, y bueno, y al necesitarse también de surgir esas necesidades que no necesariamente
podían estar presentes antes. Bueno, y ahora, como para ir cerrando, les propongo algunos ejemplos, simplemente como para, yo traje un par de ejemplos, capaz que a ustedes se les ocurren otros después para compartir. En relación a una resolución de problemas, yo planteaba acá que el centro Z toma las dificultades recurrentes en el aprendizaje de las matemáticas como una de las temáticas de interés para ser trabajada en forma colectiva. Es un centro cualquiera que sabe que esta dificultad está y la quiere trabajar con los docentes de la institución. Y entonces, primero define el foco y los objetivos que orientan el estudio. Esto quiere decir, bueno, se define en qué nivel se va a trabajar esta dificultad, se va a trabajar solamente en uno de los niveles donde está la asignatura matemática y donde se quiere poner foco, esto es en un nivel solo, en un turno solo, se va a trabajar con qué estudiantes, con cuántos, con qué profesores. Entonces, en primer lugar, definir qué recorte se le hace a este estudio, a este abordaje de la problemática, primero para entenderla y después para tratar de actuar en consecuencia. Siempre que abordemos una dinámica activa, el primer paso es entender qué está pasando para después ver qué hacemos para tratar de resolver o abordar el problema. Se pueden hacer distintos relevamientos para ver desde la perspectiva de los docentes y desde la perspectiva de los estudiantes qué puede estar generando esa dificultad en el aprendizaje de matemática, ¿no? Y entonces se pueden hacer cuestionarios, se pueden hacer entrevistas personales o grupales, y ahí tendríamos como un relevamiento 1, como un primer nivel de relevamiento, como para ver desde los actores directamente implicados, ¿por qué nos dicen que está habiendo este problema? ¿A qué lo asocian? ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede estar pasando? ¿No? Y en un segundo nivel de relevamiento también podemos hacer un análisis de los resultados de aprendizaje. Y acá se puede hacer un análisis documental de las libretas, de las actas, de los exámenes, como un nivel de relevamiento 2. No solamente ver qué interpretación se hace del problema y por qué está pasando, sino ver qué resultados de aprendizaje efectivo estamos teniendo, ¿no? Y ahí también comparar si este resultado de aprendizaje es una tendencia global o si está asociado a determinados niveles o a determinados sectores de la organización. Y una vez que está analizado estos aportes y se interpretan de alguna manera los datos y las evidencias que hemos relevado, poder establecer algunas propuestas de mejora, ¿no? Entonces, se definen algunas propuestas de mejora y se llevan a la práctica a través de distintos recursos. Puede ser establecer criterios comunes entre los profesores del área, de la institución, y que todos trabajen desde unos criterios comunes y que puedan después juntarse para discutir sobre estos resultados, si en realidad están logrando efectos, si se está logrando una mejora, si está habiendo un cambio, si se mantienen las dificultades. Generar una suerte de laboratorio de ideas entre los profesores de la disciplina que permitan discutir sobre lo que están tratando de llevar a la práctica. Y acá puede ser muy interesante incorporar la opinión y la participación de estudiantes avanzados de formación docente, en el caso de que sea formación docente, ¿no? O del área, en el caso que sea profesores de matemática, ¿no? Que estudiantes avanzados puedan participar del proceso de indagatoria, ya sea como observadores o como parte del equipo que está haciendo la indagatoria, y poder también integrarse a los grupos de seguimiento y a los grupos de discusión que se puedan hacer
entre colegas a los 6 meses, por ejemplo, de aplicadas las nuevas técnicas o las nuevas estrategias que están implementando, e ir monitoreando si esto muestra algún cambio en la disposición hacia la disciplina y los aprendizajes efectivamente alcanzados, ¿no? Bueno, y dentro de los plazos que están previstos del trabajo para la resolución del problema, analizar y evaluar el impacto de las nuevas estrategias, si esto está generando algún tipo de impacto positivo en, ya sea en la predisposición hacia la asignatura o los aprendizajes reales hacia la asignatura o no. Y poder ir eventualmente ajustando los aspectos que sean necesarios para buscar esa mejora en los aprendizajes, que es en definitiva lo que se quiere poder alcanzar. Acá, en esta propuesta, yo acá simplemente les señalo un aspecto que podría ser trabajado, o en este aspecto podrían integrarse esta sinergia de los distintos roles que veíamos antes, del directivo, del mentor, de los docentes, ¿no? En estas áreas de mejora que se resuelven, en las estrategias de trabajo que se van a hacer, en estos espacios de discusión que podrán ser laboratorio de ideas, ateneos, u otras estrategias que se quieran implementar. Acá estos distintos roles, el de los docentes, el del mentor, el de la dirección, pueden acordar criterios para viabilizar esta experiencia, ¿no? Porque claramente se necesita del acuerdo de estos distintos actores. Bueno, y acá, como segundo ejemplo, un proyecto en el que una institución podría querer trabajar que tenga que ver con superar las prácticas individuales de aula y tratar de promocionar una comunidad educativa, ¿no? Ese podría ser el propósito del proyecto. Entonces, se parte de tratar de promover una de las competencias, que yo tomé una que podría tener que ver con generar climas de empatía y trabajo entre los miembros de la comunidad educativa y el contexto. Esto podría ser como, bueno, el querer desarrollar esta competencia y trabajarla colectivamente con el colegiado de la institución. Acá ustedes ven que se definen también como distintos niveles de acuerdo que se esperan poder alcanzar, tanto a nivel institucional como a nivel de ciclo y de líneas de trabajo, y la concreción de ambientes de aprendizaje y las personas que van a estar implicadas en estos ambientes de aprendizaje. En estos distintos niveles también se requieren como la validación o el acuerdo con estos distintos roles de los que hablábamos anteriormente, que podrían estar coordinados y en sinergia. Es importante que pueda haber acciones en los distintos niveles para lograr esos resultados, y que pueda haber un seguimiento que se haga de ese proyecto también en los distintos niveles. Por lo tanto, tiene que haber personas liderando desde esos distintos lugares. Tener en cuenta los espacios de encuentro periódicos, cuáles van a ser, cómo se integran a la malla horaria de las actividades semanales de la institución, cómo se aseguran representantes de cada uno de estos niveles, que son necesarios para mantener y para promover esa como visión global del proceso. Y lo que en estas metodologías siempre se recomienda es la sistematización de los resultados. En este caso, lo que se propone es identifican estos procesos, cuáles serían las que habría que mejorar, y
cómo se compartiría la comunicación del expediente, hayan participado de esta experiencia, pero que pueda ser interesante compartirla para la discusión y para tomarla como referencia de otros aspectos. Acá también les señalo una serie de aspectos dentro de este proyecto que perfectamente podrían requerir el acuerdo de criterios y de estrategias a nivel de los distintos roles que veíamos antes, ¿no? Tanto de la dirección como de los mentores, como del equipo docente. O sea, son propuestas de trabajo que requiere de unos acuerdos mínimos básicos para que efectivamente puedan llevarse a cabo y puedan hacerse viables. Estrategia de trabajo más colegiados es que tenemos ideas maravillosas en el papel, pero cuando las queremos llevar a la práctica, se nos empiezan a trancar por distintos lugares. Y a veces se dificultan porque los acuerdos que tiene que haber atrás para hacerlas viables no están. Entonces, sí es importante que haya vasos comunicantes entre los equipos docentes que están proponiendo realizar algunas prácticas, el mentor, en este caso como referente más transversal de estas propuestas, y por supuesto la dirección del centro, porque si no hay sinergias entre estos distintos roles, a veces se hace difícil que lo que nos proponemos hacer salga. Y no hay nada peor que la frustración, ¿no? Por eso siempre es bueno empezar estableciendo las propuestas y la viabilidad de estas propuestas, y eventualmente, de existir alguna dificultad, negociar cuál podría ser las estrategias para hacerlas viables y que efectivamente se puedan implementar, que esa es un poco la idea, no solo tener buenas ideas, sino poder llevarlas a la práctica, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, y para terminar, hay también algunos aportes que son denominados como enfoques basados en indagación, que tienen un abordaje o un espíritu muy similar al de las metodologías activas. En definitiva, lo que dicen es que es muy importante ir incorporando prácticas de investigación en nuestros estudiantes. Y fundamentalmente cuando estamos trabajando con formador de formadores, ¿no? Entonces, es importante que no necesariamente en el marco del proyecto, a veces en función a una temática sobre la que se va a trabajar, o en función a una salida didáctica que se va a hacer, poder incorporar tareas simples, sencillas, pero de indagación, que van generando también el desarrollo de competencias asociadas a la investigación. La investigación como una función muy trascendente en la formación universitaria, ¿no? Entonces, es importante ir incorporando estas prácticas de investigación en estas actividades que buscan un rol más protagónico en los procesos formativos de los propios estudiantes. Y entonces, sin duda, las actividades de indagación representan un recurso muy importante para evaluar desempeños, ¿no? Cuando nosotros definimos una línea metodológica de cómo registrar información sobre un fenómeno o sobre una temática en la que estamos trabajando, y le pedimos después a los estudiantes que expliquen, que presenten, que fundamenten el proceso que hicieron, ahí tenemos la posibilidad de evaluar el desempeño de ese estudiante en procesos que, como decimos, son fundamentales desde la formación universitaria y principalmente asociados a la función de investigación. Este enfoque basado en la indagación
implica claramente no solamente planificar lo que se va a hacer y organizarlo en el tiempo, sino la necesaria articulación entre teoría y práctica, donde la fundamentación de lo que se haga va a tener que tener referentes teóricas, conceptuales, pero también metodológicas. Bueno, esto, fundamentar la conceptualización metodológica y la importancia no solamente de la búsqueda, del registro, del análisis de esas evidencias y eventualmente esas reflexiones finales sobre el proceso realizado, sino la posibilidad y la capacidad de presentar estos resultados ante una audiencia determinada. Y estos procesos de indagación no requiere no tiene grandes requerimientos, porque perfectamente un proceso de indagación puede ser estudiar la percepción de un grupo de estudiantes en relación a las propuestas formativas, y eso puede ser hacer que nuestros propios estudiantes más avanzados le hagan una consulta a estudiantes más nobles que recién están empezando el proceso formativo, y desde ahí hacer el análisis de esa consulta y fundamentar los resultados y presentarlos a partir de un proceso orientado por el docente, o puede ser salir al territorio y conocer mejor cuáles son las fortalezas de nuestro contexto, de nuestra región, hacer un trabajo más de campo, más de grupo, más complejo en cierta manera, pero también orientado desde el docente, y hacer el mismo proceso, ¿no? Identificar la temática, buscar las herramientas para el registro, establecer unos criterios para analizar esas evidencias que fueron relevadas, y armar un pequeño informe de resultados o de reflexiones finales que pueda ser escrito y que pueda ser presentado ante la audiencia, que podrán ser nuestros compañeros, que podrán ser el equipo de profesores, o que podrán ser los propios implicados en el estudio, ¿no? Y ahí estamos desarrollando una serie de desempeños de nuestros estudiantes, y desarrollando, por supuesto, un rol activo en su proceso formativo. Bueno, y si les parece, yo me quedaría por acá. Ahí les comparto un par de lecturas, de las cuales tomé algunos recursos ahora para este intercambio, y yo quedaría disponible con mucho gusto, por si hay alguna pregunta, algún aporte, ideas. Ya me dirán. Bueno. Muy bien, muchas gracias, María Inés. Como siempre, un aporte claro, profundo, enjundioso, que nos ayuda mucho en el trabajo que estamos realizando. Ahora sí, nosotros vamos a habilitar a los diferentes equipos regionales a que nos envíen preguntas o comentarios que quieran realizar. En principio, Laura ya tiene registrada alguna, que es a partir de las cuales comenzaríamos, mientras en los diferentes lugares se van haciendo estos aportes y se van redactando las preguntas que recibimos a través del chat. Bueno, comenzamos con dos que van orientadas hacia la práctica preprofesional. La primera dice: una de las coordinaciones, interacciones pedagógicas previstas explícitamente en el nuevo plan es entre el profesor de la unidad curricular Introducción al campo profesional del segundo semestre con las unidades curriculares del trayecto formativo equivalente. La pregunta es: ¿qué aportes o sugerencias podría dar
para que se constituya entre los profesores de estas unidades curriculares una comunidad de aprendizaje. No sé, María Inés, si desea que le hagamos la segunda ya, o vamos de a una respondiente. Más que vamos de a una, Laura, ¿te parece? Perfecto. A ver, sin ser especialista en las distintas disciplinas, que ustedes sí lo son, yo diría que el aporte sería que puedan en esos encuentros empezar a establecer criterios para poder ir generando un trabajo conjunto. Para que haya una comunidad de aprendizaje, primero tiene que haber unos criterios que los organicen y que les permitan juntarse, que les permitan discutir desde una sintonía similar. Entonces yo diría que primero establecer unos criterios, algunos operativos que tienen que ver con cuándo nos juntamos, cómo hacemos, quién lleva la agenda, quién va a tomar nota de lo que hagamos, y después, además de los operativos, los contenidos. Bueno, ¿qué agenda nos armamos? ¿Cuáles serían nuestros temas clave para ir estableciendo esos acuerdos y empezar a trabajar? Yo creo que es empezar por ahí. A partir de que empiezan esas dinámicas a poder funcionar, todo lo demás viene por añadidura, porque son especialistas que empiezan a interactuar en función de sus áreas de interés y en las posibilidades que tienen de un trabajo más colegiado. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, traslado otra pregunta. Dice, pensando en un abordaje interdisciplinario de la práctica preprofesional inicial, en el acercamiento primario al rol de educador docente, ¿qué metodologías activas sugeriría como más adecuadas? Las metodologías que habitualmente proponemos en el abordaje de la práctica es la observación, como primer acercamiento a esas realidades. Yo creo que la observación está bien, que es entrenar la mirada a escenarios sociales es de enorme complejidad. Tal vez como metodología activa, una que nos hicieron a nosotros cuando estábamos estudiando la maestría, que era que nos ponían a distintos observadores, distintas personas, a observar una misma realidad. Podía ser un recreo, podría ser un aula, pero cada uno observaba y tomaba sus notas, y después con el profesor, fuera de la práctica, lo que hacíamos era intercambiar registros, qué había registrado cada uno. Y lo que veíamos ahí, y que por lo menos yo recuerdo como muy interesante, era que lo que era relevante para unos, no necesariamente era lo relevante para otros, y que inclusive interpretábamos fenómenos desde distintas concepciones. Entonces, era muy interesante esa observación triangular, porque nos permitía ver que la realidad era lo suficientemente compleja y dinámica como para que los registros nos permitieran ver que no hay una única verdad en eso que yo veo, no hay una única forma de entender el fenómeno social que estamos analizando, y que es importante esa triangulación y revisión de las distintas perspectivas de lo que se observa, como para analizar no solamente la práctica de observación, sino nosotros como observadores de realidades complejas. Entonces me parece que puede ser un método activo, interesante, como para promover entre los estudiantes. Discutir sobre lo que cada uno vio y lo que cada uno interpretó de lo que vio.
Bien, continuamos. Les pido que me disculpen un poquito porque estamos recibiendo por chat, por fotos, las preguntas. Comparto ahora algunos comentarios, María Inés. Son dos que dice: al inicio de la conferencia, en el marco de la construcción de ambientes, nos ha sucedido volver a pensar y realizar un proceso de adaptación, asimilando, entre comillas, el nuevo enfoque y acomodando tanto las posturas académicas y didácticas que hacen pedagogía de la cotidianidad. Y el segundo dice: en la jornada, este comentario proviene de un mentor, en la jornada del 19 de mayo pasado nos comunicaba, nos decía que hay responsables de seguimiento. Hoy se amplía esto en el desarrollo de liderazgo y me parece excelente ese aporte. Pero eso es difícil, acomodar los tiempos cronológicos y espacios físicos para que se conviertan y creen espacios pedagógicos y tiempos pedagógicos, y así permitir los registros correspondientes. Por eso, estimo que es de orden la integración de instituciones, roles y carreras. Sí, ahí, si me permitís, Laura, tiene razón el mentor, es difícil poder poner en funcionamiento estas líneas que son complementarias, ¿no? No solamente el hacer, sino el realizar el seguimiento y el registro. Ahí es donde hablamos de la complementariedad de los roles. Cuando uno trabaja con otros, arma equipos de trabajo, y ahí también se distribuyen roles. Entonces, estarán quienes lideran el proceso de lo que queremos hacer, y estarán quienes están registrando lo que ese proceso genera. Y ahí se complementan los roles. No es traer a alguien más de afuera para que venga a hacer el seguimiento. Sí puede haber consultas de, bueno, ¿cómo hago el registro? ¿Cómo hago el seguimiento? ¿Qué cosas tengo que registrar? Ese es otro tema, y eso se puede ir discutiendo y se puede ir viendo sin problemas, y también no pensando en cosas demasiado complejas. Digo, a veces el registro es definir, bueno, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que vimos que se logró hacer y dónde estuvo la dificultad de lo que no se pudo. De repente un registro básico que muestre esos aspectos. Pero es distribuir roles dentro de los equipos de trabajo. Básicamente es eso. Gracias, continuamos. Estamos tratando de agrupar las preguntas por temáticas, pero como no son todas simultáneas, vamos y venimos en algunos temas, así que pedimos disculpas por eso. Quizás en sinergia con esta respuesta que recién nos da María Inés, traslado la siguiente. Dice: ¿qué sugerencias puede realizar para ir hacia una comunidad educativa en instituciones de gran escala, como por ejemplo el Instituto de Profesores Artigas? Entre paréntesis aclara, más de 6.000 estudiantes matriculados, y cientos de profesores con multiempleo, y una gestión institucional que podría, dice que no puede ir más allá de la dimensión administrativa a raíz de la gran escala. Sí, a ver, no desconozco la complejidad de los escenarios en los que trabajamos. Los procesos de cambio como son artesanales, porque ustedes habrán visto que todos los criterios de trabajo nos llevan a un trabajo uno a uno con otro, y sumar esfuerzos, y establecer criterios, y encontrar momentos, son muy artesanales. No se pueden dar, o por lo menos, al menos yo no los concibo, como algo que se pueda dar en una institución en forma instantánea y completa. No. Se van generando como focos de discusión, se van generando como núcleos de cambio, que van empezando a desarrollar esas sinergias en la transformación de las dinámicas. Y probablemente lleve tiempo el lograr establecer y consolidar estas dinámicas a nivel global
dentro de instituciones macro como las del ejemplo, ¿no? Entonces, el tema es que hay que empezar por algún lugar y que hay que ir desarrollando estos procesos y que las propias dinámicas institucionales irán después permitiendo o habilitando de que se vayan extendiendo a otros sectores de la organización. Pero es utópico pensar que estos procesos se van a dar en forma instantánea dentro de un escenario de una macroinstitución. Es utópico. Hay que ir de a poco, y por sectores, por espacios, por intereses. Muy bien. Como quizás esta respuesta de proceso paulatino tiene que ver con el aprendizaje de todos, aquí planteamos la siguiente pregunta. Hay colegas que les gustaría conocer un poco más explícitamente desde qué concepción de aprendizaje se está planteando esta propuesta recién acercada desde la ponencia. Bueno, a ver, como les decía al principio, que me pareció una aclaración importante, es decirle que mi mirada y mi reflexión está desde hace muchos, muchos años pensando en los procesos colectivos de las organizaciones educativas. Yo creo que la implicancia, primero el otorgarle un sentido a los procesos de aprendizaje en los que uno se embarca, ¿no? Como profesionales de la educación que somos, todos tenemos esa libertad profesional de darle un sentido a los procesos de aprendizaje en los que nos embarcamos. Y luego, desde la perspectiva organizacional, las construcciones de aprendizaje son siempre colectivas. No tiene sentido pensarlas individualmente porque desde lo individual poco se puede hacer dentro de las organizaciones. Inclusive en los roles de dirección. No se puede generar cambios si no es con otros. Entonces yo concibo el aprendizaje como una construcción colectiva donde uno, como profesional de la educación que es, se embarca o no desde el sentido que le otorga a esos procesos. Yo creo que profesionalmente el cambio es un desafío permanente, y más en este bendito siglo XXI, que si hay algo que nos muestra todo el tiempo, es que nos tenemos que adaptar a los cambios. Y nosotros estamos formando formadores, que van a trabajar con niños y jóvenes que todavía ni siquiera sabemos en qué escenarios van a operar. Por lo tanto, sí tendremos que estar aliados a estos desafíos y a estas posibilidades, ¿no? Construir con otros. Yo creo que eso sería mi concepción de aprendizaje. Muy bien, traslado otra pregunta. Dice, partiendo de la creación de un proyecto para una unidad curricular, ¿cómo establecer el camino de aprendizaje sin poner foco en la resolución de un problema? Bueno, se puede aprender desde muchos lugares, ¿no? Siempre traemos el problema porque es como bueno, el problema nos demanda buscar alternativas de solución. Pero también puede ser un desafío, también puede ser un interés. Por ejemplo, conversar con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, sobre cuáles son sus temas de interés, y tomar algún tema de interés para hacer una indagatoria, para pedirles a ellos que traigan y aporten perspectivas, para ponerlo en discusión y triangular miradas desde distintos lugares, desde la del joven, pero también desde nosotros los adultos, y probablemente desde algún especialista que trabaje y desarrolle esos temas, ¿no?
Puede ser desde los intereses y creo que, y desde la motivación, que creo que también es algo que tenemos que promover más, porque a veces la motivación no aparece mucho, ¿no? Y hay más un deber ser bueno, que la motivación por generar procesos que también nos impliquen. Entonces creo que trabajar desde áreas de interés puede ser una buena estrategia. Bueno, nuevamente la respuesta creemos que tiene relación, articula con estas dos preguntas, pero lo dejamos a criterio de Marinés para ampliarla o vincularla. Dice, ¿qué hacer ante colectivos que ofrecen resistencia al trabajo en equipo o colegiado? Y la segunda, que creo que va unida, dice, ¿cuál debería ser el perfil del equipo de gestión para impulsar esas comunidades de aprendizaje? Bueno, la resistencia es parte de los procesos de cambio. No hay cambio sin resistencia, porque cuando los procesos de cambio se generan, se queda desbalanceado un cierto equilibrio en las dinámicas de trabajo de cualquier institución, y eso genera resistencias, es parte. Yo creo que las resistencias hay que respetarlas y bueno, ir construyendo en los sectores donde se va generando la posibilidad de producción, de trabajo conjunto, de diálogo. Yo creo que no hay que ir contra la resistencia, sino que hay que ir trabajando desde los espacios que habilitan para que el trabajo se vaya dando. Experiencias bueno, que se han estudiado y estudios longitudinales de proceso de cambio lo que muestran es que las propias sinergias institucionales después van implicando a otros que en un principio lo primero que dijeron es no, porque hay como una tendencia a veces, los uruguayos somos muy de esa tendencia de primero decir no y después ver. Entonces, bueno, el no hay que respetarlo, ¿no? Y ir trabajando con los que sí quieren, sí les interesa, sí le dan un sentido, porque está aquello de la construcción del sentido, profesionalmente, ¿qué sentido le estamos dando a esto? Y eventualmente eso con el tiempo puede ir disminuyendo las resistencias o no, porque también es utópico pensar que el 100% de las personas a las que estamos convocando para trabajar de una cierta manera, lo van a querer hacer. Habrá quienes sí y habrá quienes no. Y en cuanto a los perfiles de gestión, bueno, yo creo que esto, ¿no? Lo que decíamos para los ambientes de aprendizaje, tener cierta capacidad de flexibilidad, tener cierta capacidad de empatía con otros, el poder ajustar la escucha a comentarios o a planteos que no necesariamente son los nuestros, el tener también posibilidad de repensar algunas situaciones a veces cuando lo que se plantea no es exacto, no logra el impacto o la respuesta que se esperaba. La construcción colectiva de aprendizaje requiere de eso, de mucha reflexión crítica y de mucha capacidad de negociación con otros, ¿no? Y de también entender que son procesos lentos, que son procesos que no se dan de un día para el otro, que puede haber momentos de mucha gratificación y otros de frustración, y bueno, es parte, ¿no?, de trabajar en escenarios sociales y de alta complejidad como los educativos. Retomando la pregunta y la respuesta en relación al aprendizaje, alguien pregunta, ¿puede ser que esta concepción, supongo que de aprendizaje, esté también enmarcada desde el pensamiento de John Hattie y el aprendizaje visible? Bueno, no lo conozco, tengo que decir que no lo conozco, capaz que
el profesor o la profesora que está haciendo la pregunta me lo puede especificar. No tengo claridad que llaman aprendizaje visible. Yo lo pienso, capaz que el aprendizaje visible como un aprendizaje significativo, en el sentido de que, bueno, darle un sentido o darle una connotación que a mí me convoque a ser parte, ¿no? Pero francamente tengo que decir que no lo conozco. Bien, otra pregunta, María Inés. Dice así: ante un camino a transitar de metodologías activas, ¿qué sugerencia puede brindar para gestionar el tiempo a fin de poder tener resultados tangibles? A ver, la última parte que me dijiste que no la escuché, Laura. Reitero. Ante un camino a transitar de metodologías activas, ¿qué sugerencia puede brindarnos para gestionar el tiempo a fin de poder tener resultados tangibles? Sí, yo creo que los resultados tangibles se van a ir dando a lo largo del tiempo. Es muy difícil pretender tener resultados tangibles en el corto plazo. Yo creo que el año natural de nuestras instituciones educativas es un buen periodo de tiempo como para plantearnos, ir viendo qué va pasando con estas metodologías, ¿no? Primero porque tanto los estudiantes como nosotros mismos tenemos que ayornarnos en su incorporación y seguramente ir haciendo ajustes de cómo las usamos y cómo las analizamos. Entonces, primero, incorporar las metodologías y aprender a utilizarlas, y después ir viendo si efectivamente cuáles de estas metodologías implican al otro, lo motivan, promueven en el estudiante este rol activo que esperamos que tenga, este protagonismo que queremos que tenga. Entonces, ver si logramos ese protagonismo trabajando desde un problema o trabajando desde una inquietud o una motivación, o si trabajando desde una indagatoria que le pedimos a los estudiantes que hagan sobre un tema de interés. Ir viendo cuál es la que logra esos resultados de mayor implicancia y protagonismo, que son los que queremos en definitiva, ¿no? Pero sí, llevan tiempo. Vamos a hacer una excepción a la metodología con la que abordamos este espacio de preguntas, dado la solicitud de quien hace la ponencia de si el docente que hizo la pregunta acerca del aprendizaje visible puede aclararlo brevemente. Así que en esta excepción de paréntesis que abrimos, al colega del Ser del Centro, creo que es, que quería aclarar la pregunta. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bárbaro. Yo estuve atentamente escuchando la presentación que hizo y por eso me trajo recuerdos de esta lectura que hice en su momento del investigador John Hattie, que es un neozelandés, y por eso preguntaba justamente, porque en su obra de aprendizaje visible él habla justamente de esto de los retos de aprendizaje, resultados de aprendizaje, la autorregulación del aprendizaje, el obtener evidencia, cómo los docentes deben de alguna forma planificar claramente esos resultados y toda la metodología, ¿no? Por eso era mi consulta. Él ha hecho trabajo de investigación de hace ya más de 20, 30 años, y en su obra ha publicado justamente muchas de sus conclusiones, habla del feedback, y no solo el feedback, como usted mencionaba, del docente a los estudiantes, sino también ese otro feedback que recibimos de nuestros alumnos, ¿no? Como una forma de escucharlos más a ellos y en función de eso tomar las acciones pertinentes para reencauzar los aprendizajes. Por eso era que me parecía muy familiar lo que estaba comentando y quería saber si se marcaba en esa obra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Daniel Barragán. Daniel. Bueno, muchas gracias, Daniel.
Esto es lo maravilloso de trabajar con otros, ¿no? Porque uno intercambia, uno aprende, uno recibe aportes. Y bueno, yo no lo conocía, te agradezco, Daniel, el aporte y lo voy a buscar. Pero sí, estas metodologías en el hemisferio norte se usan hace más de 10 años claramente, ¿no? Nosotros las estamos empezando a incorporar en forma más activa ahora, pero hay mucha evidencia, mucha investigación acompañando este tipo de procesos y que dan cuenta de que efectivamente logran un impacto interesante en las prácticas. Por eso también las recibimos con mucho entusiasmo, porque creemos que son viables y que son interesantes profesionalmente para quienes trabajamos en ámbitos educativos, ponerlas en práctica y evaluar su efectividad en nuestros ambientes, ¿no? En nuestros contextos. Así que gracias, Daniel. Bueno, transmitimos un comentario en relación a tiempos, dice, es muy real lo que manifiesta María Inés en referencia a los escasos espacios horarios en que pueden coincidir los docentes. No obstante, ellos hacen grandes esfuerzos para encontrarlos. Sí. Y una pregunta, comienza diciendo muy clara la exposición de la doctora, y dos preguntas unidas. Dice, ¿supone esta propuesta un cambio de paradigma, del paradigma simplificante al paradigma de la complejidad? ¿Pasar del grupo al equipo, del egosistema al ecosistema? Bueno, en relación a los tiempos, sin duda los tiempos son escasos, y quienes gestionamos instituciones tenemos que tratar de buscar arreglos dentro de las posibilidades horarias que tenemos para ir habilitando estos encuentros de los colectivos. Sí es un trabajo como de orfebrería, ¿no? Ir viendo de qué manera se pueden ir definiendo estas horas que estaban asignadas para esto y para aquello y para lo otro, para que la gente se pueda juntar y trabajar. Y como decíamos en el encuentro pasado, no todo el tiempo para estar de reunión y reunión y reunión, pero sí estrategias para ir sistematizando acuerdos e ir teniendo como un mapa de ruta común. Eso es bien importante, ¿no? Y en cuanto al cambio de paradigma, sí creo que estamos históricamente en un cambio de paradigma, que el pensar nuestros escenarios educativos como escenarios de alta complejidad nos ayuda a ver que acá no hay procesos lineales, que A no necesariamente nos lleva a B, y estar en B no necesariamente nos asegura C, que eso va a depender de las características de los equipos, de las características de los escenarios educativos, de nuestro convencimiento de querer ir en esa dirección, y de la capacidad de trabajo colegiado que vayamos desarrollando. Los escenarios complejos nos hacen trabajar incorporando altos niveles de incertidumbre, y bueno, y tenemos que navegar en esas aguas. Entonces, más que nunca necesitamos esa capacidad de flexibilidad, esa empatía con el otro, para que los esfuerzos que vamos haciendo vayan teniendo resultado. Porque si hay algo de lo que yo estoy convencida, es que todos quienes estamos en educación porque tenemos esa vocación y ese compromiso en los procesos en los que estamos implicados. Eso no se pone en ningún momento en duda. El tema es cómo hacemos para fortalecer esos esfuerzos cotidianos que cada uno de nosotros hace para lograr mejores impactos. Porque lo que no estamos logrando es que esos esfuerzos personales logren esos impactos colectivos que necesitamos lograr a nivel de los aprendizajes, ¿no? Y bueno, buscar estas otras estrategias a ver si nos ayudan.
Creo que va por ahí la cosa. Bien, retomamos la dimensión de la práctica preprofesional. Refiere al aporte que nos hacía María Inés en relación a la integración de estudiantes avanzados. ¿Se Sí. considera posible la integración de estudiantes avanzados a esa primera inmersión en la práctica preprofesional que se desarrollará a partir del segundo semestre en el primer año? ¿Qué vías visualiza? Yo creo que a los estudiantes, a los avanzados y a los no tan avanzados, pero en particular a los avanzados que ya tienen como una formación previa y están más cercanos a desempeñar el rol docente, ¿no? Sí los tenemos que ir incorporando en distintas cosas, en discusiones de toma de decisiones, en estos ateneos, en los estudios de investigación que hagamos, y por un tema muy sencillo. Estoy convencida que los jóvenes con los que estamos trabajando no son los jóvenes que teníamos como modelo cuando nos formamos, unos hace más años que otros, ¿no? Son otros, tienen otras características, tienen otras lógicas, tienen otra forma de llegar al conocimiento, tienen otras áreas de interés. Y entonces, es como si llegáramos a Marte y necesitamos un marciano que nos ayude a interpretar ese nuevo universo. Yo creo que tenemos que ir incorporando a los jóvenes estudiantes a nuestras discusiones. Hablamos de los avanzados porque son los que ya tienen una mochila conceptual y metodológica de formación que les puede dar herramientas para esos diálogos más fructíferos, pero claro que es importante incorporarlos en la toma de decisiones de algunas discusiones y en la definición de algunos temarios sobre los cuales trabajar. Yo creo que sí. Bueno, no hemos recibido otra pregunta ni otro comentario, al menos lo que vemos por acá. No sé, a ver. Bueno, en la medida en que tenemos todavía un poco de tiempo, yo me permito hacer una pregunta o una solicitud, María Inés, que tiene que ver con que puedas desarrollar alguno de los de las propias ideas sobre las que venís tratando. En la medida en que los procesos de cambio se dan o no en las propias instituciones, en el seno de las instituciones, en el seno de colectivos que son los que, bueno, en su propia dinámica son capaces de gestarlos, desarrollarlos, inducirlos, y después son los que van a recibir o no el impacto de este desarrollo. Las dimensiones, en el sentido del tamaño de las instituciones, constituyen un elemento clave. Ya lo vimos en el caso de una de las preguntas, ¿no? No es lo mismo pensar la dinámica del cambio en una macroinstitución, con toda una historia, una cultura institucional, etc. Otros son los problemas de instituciones más pequeñas, más reducidas, pero en todas ellas se visualizan los efectos de esa micropolítica en las cuales aparecen algunas personas interesadas en el desarrollo del cambio y en su promoción, otros que van a ser los resistentes, otro grupo que serán en principio indiferentes y que podrán volcarse hacia una u otra de las actitudes. En este marco, ¿cómo hacer para promover una progresiva incorporación al colectivo de los elementos que nos llevan al cambio? ¿Cómo hacer para no dejar excluidos por el camino? ¿Cuáles son aquellas notas de comportamiento institucional y personal que no tendríamos que dejar, que olvidar si queremos inducir un proceso de este tipo y llevarlo adelante con un impacto que pueda ser generalizado para todos? Me gustaría si podés profundizar en ese marco. Bueno, difícil tu pregunta, Demar. Yo creo que una de las estrategias básicas sería ir
llevando registro de lo que se hace e ir teniendo instancias de clarificación y de información. Porque lo que pasa, y es una de las críticas que se hacen a las reformas educativas en general, es que ponen todos los focos y todos los apoyos en la etapa en que inician, y después son procesos de larga data. Todos sabemos que son procesos que logran impacto en el largo plazo, justamente por ser procesos que se están implementando en escenarios de alta complejidad. Por lo tanto, lleva mucho tiempo ir generando esos cambios que se quieren ir generando. Entonces, como son procesos de larga data, los focos y los micrófonos, además de estar en la etapa inicial de los procesos de cambio, deberían mantenerse en otros momentos, porque las fases de un proceso de cambio tiene distintas características. Y uno de los andamios, por llamarlo de alguna manera, que tienen estos procesos de larga data, es mantener informados a los colectivos educativos, en este caso, sobre lo que se está haciendo, sobre los logros que se están alcanzando y sobre las dificultades también que van apareciendo. E ir revisando, si fuera necesario, cambios en las estrategias de apoyo en función de esas dificultades. Porque eso es lo que nos permite ir como trabajando a medida, ir trabajando, ir generando políticas de apoyo y de acompañamiento en función del momento en el que está el proceso. Y ir mostrando al colectivo educativo nacional que se sigue trabajando en algunas líneas, que se están logrando determinados o alcanzando determinados logros, que se han identificado determinadas dificultades y que estamos en una etapa de revisión y ajuste para abordar esas dificultades y seguir adelante con la nueva fase. Yo creo que eso es lo que nos permite como andamiaje mantener procesos en marcha e ir dando cuenta de que también el sistema tiene esos niveles de flexibilidad que le pedimos a los directores, que le pedimos a los mentores, que le pedimos a los docentes y que le pedimos a los estudiantes. Es una forma de acompañar esas adecuaciones que en los distintos niveles necesitamos hacer. Bueno, tenemos unas preguntas que se me habían quedado a mí, pido disculpas por el camino, porque la cocina de recibir preguntas por diferentes vías a veces nos dispersa un poco la atención. Una dice, ¿cómo se puede agilizar el asunto de los permisos de uso de materiales de clase y o grabaciones y o fotos de estudiantes para su uso académico en las investigaciones que surjan de los trabajos interinstitucionales? Sí, eso es todo un problema, porque sí se necesitan autorizaciones, tanto cuando grabás como cuando utilizas imágenes. Entonces, esos permisos lo que hacen es condicionar los recursos con los que vas a poder contar o no. A veces ayuda, colabora, el aclarar que se trabaja, y utilizarlo, por supuesto, bajo el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad en un estudio lo que hace es preservar la identidad de los implicados. Y entonces uno puede hacer un registro de opinión, y en vez de dar los nombres de quienes están opinando, se trabaja con códigos. El código no identifica a las personas. Y entonces, en definitiva, para el estudio no nos interesa tanto quién dijo esto, quién dijo aquello, sino qué es lo que se está diciendo. Y entonces, a veces, trabajar bajo el principio de confidencialidad habilita a que haya autorizaciones y que haya aportes que de otra manera tal vez no se contaría con ellos. Continuamos. La pregunta que sigue, entendemos que quizás los mejores destinatarios serían las autoridades, pero la transmitimos.
Dice, teniendo en cuenta que el multiempleo es una realidad probada en el sistema educativo, incluido el CFE, ¿cuáles son las estrategias que va a impulsar ANEP para que los docentes puedan efectivamente usar los espacios y tiempos para el trabajo colectivo? Sí, esa es para ustedes. Yo ahí no tengo nada que decir. Muy bien. Continuamos. Dice, ¿no es la frustración una experiencia necesaria en algunos contextos para promover un aprendizaje y que transforme al sujeto? A ver, la frustración es parte de nuestra experiencia profesional, porque no siempre las cosas salen como esperamos, no siempre las cosas son lineales y fluyen. Yo creo que sí, que nuestros jóvenes a veces vienen con un bajo umbral de frustración. Eso es verdad. Uno lo nota principalmente en los noveles, ¿no? En los que inician la carrera, que frente a una calificación que no es la que esperaban, o frente a una dificultad que no tenían prevista, sí, tienen bajos niveles de frustración. Yo creo que es parte de trabajar el perfil profesional, ¿no? De la carrera, que además son roles los nuestros que eso, juegan también con lo inesperado, con lo imprevisto, y bueno, y tenemos que estar preparados para la frustración. Sí, yo creo que tenemos que aprender a trabajar la frustración también, claro que sí. Bueno, ahora sí, al menos yo no he recibido otras preguntas y comentarios. De mi parte, infinitas gracias, María Inés, de nuestra parte, desde los que estamos aquí trabajando, y creo que en nombre de todos los colegas también. Un gusto, un placer como siempre. Además, Bueno, para mí también. Para mí también un gusto, un placer. Me parece que estos espacios de intercambio nos enriquecen a todos, son buenos, siempre son buenos. Y bueno, y desearles muchísimos éxitos. Me parece que la experiencia en la que están vale la pena, nos desafía profesionalmente, también nos da espacios de autonomía como para irnos repensando desde otros lugares, y eso está muy bueno. Así que desearles muchos éxitos y bueno, y a seguir adelante, que vale la pena y que creo que profesionalmente nos hace crecer a todos. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar este desafío, y simplemente un comentario. El otro día, cuando trabajábamos con los equipos mentores y María Inés, y se abordaba el tema de la construcción de comunidades de aprendizajes, algunos colegas nos decían, quizás esta intervención hubiera estado muy buena al principio, ya cuando arrancamos en febrero con la formación. Y nosotros nos preguntábamos, y sin darles la respuesta, pero hubiera sido realmente significativo que nos contaran algo que todavía no habíamos empezado a vivir, y que el estar hoy en esos lugares y desde acá y comunicados y pensándonos en un nuevo contexto, quizás hoy tiene un poco más de sentido, quizá hoy no está tan en la teoría, sino que lo estamos viviendo y está muy cercano a nuestra realidad. Ese es el sentido también de retroalimentar este proceso que estamos haciendo. Vamos y volvemos desde lo que soñamos, lo que pensamos y lo que vamos construyendo. Un poquito... Totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, un abrazo a todos y linda jornada.